Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio en el Evangelio de Juan, siguiendo en el capítulo 17, donde encontramos al Señor Jesucristo orando por sus discípulos justo antes de partir para ir con el Padre. Y hemos llegado ya al versículo 18, que es donde nos encontramos en esta ocasión. Si les parece, vamos a leerlo juntos y tendremos ahí una reflexión. Los versículos 18 hasta el 20. Dice así: Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a dejarlo aquí, solamente estos 3 versículos. Si han seguido esta serie de estudios bíblicos, ya recordarán que en nuestra sesión anterior pues estuvimos considerando cuál debería de ser la relación de los creyentes con el mundo. Muy importante este tema. ¿Cuál debería de ser la relación de los creyentes con el mundo? Vimos que el mundo los iba a aborrecer, que nos iba a aborrecer porque no somos del mundo, no pertenecemos al mundo en ese sentido espiritual, bien que vivimos aquí, trabajamos aquí, pero no somos como Él en nuestras aspiraciones, en cuanto a nuestras formas de pensar, de hacer las cosas, y esto despierta este odio del mundo hacia los creyentes. Luego también vimos que el Señor insistía en que la solución a los problemas no era aislarse del mundo, sino ser guardados del mal dentro del mundo. Esta era la única manera de ser útiles a este mundo en el que el Señor nos ha dejado. Y por último también pidió al Padre que nos santificara en la verdad, en la palabra, a fin de que no fuéramos como el mundo y tuviéramos pues esa identidad propia como creyentes, separados del mundo, pero dentro del mundo, santos, apartados para el Señor dentro de este mundo. Entonces, esto fue nuestra sesión anterior, la relación del creyente con el mundo. Ahora de lo que vamos a tratar en estos versículos es de la misión de los creyentes en el mundo. Y es que todo guarda relación. Vemos por un lado que el Señor quería que estuviéramos aquí, pero sin ser del mundo, quería santificarnos, y ahora vemos cuál es el propósito de todo esto. Y notamos inmediatamente que hay una preparación para llevar a cabo una misión. La misión que el Señor tenía en la mente. ¿Y en qué iba a consistir esta misión? Nos lo va a decir a continuación, inmediatamente. De la misma manera que el Padre había enviado al Hijo a este mundo, así ahora nos envía a nosotros los creyentes al mundo exactamente igual que hizo con el Hijo, enviarlo para que el mundo sea salvo, para que el mundo conozca la verdad. Y esto es de lo que vamos a hablar ahora. Esta misión que el Señor nos ha encomendado y cómo debemos de llevarla a cabo. Empezamos entonces en el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y como digo ahora, empezamos a ir atando cabos. Si en el versículo 17 había orado el Señor, santifícalos en tu verdad, ahora entendemos para qué necesitábamos ser santificados. Y es porque esa es la preparación necesaria, insisto, ser santos es la preparación necesaria para llevar a cabo esta misión en el mundo, llevar la gracia de Dios al mundo. La primera cosa, antes de entrar en el mundo, tenemos que ser separados para el Señor, santificados para el Señor. Luego sí, luego podemos ser enviados al mundo. Por lo tanto, la santificación es la preparación necesaria para cualquier misión que lleve fruto, que queramos que lleve fruto en este mundo. La santificación. Se habla hoy día mucho de estrategias evangelísticas, de estrategias para la plantación de iglesias y otras muchas cosas. Y yo no sé si esto se incluye o no, pero el Señor Jesucristo lo colocó en el primer lugar en el orden de prioridades, principal, por encima de cualquier otra cosa. El pueblo de Dios debe de ser santo.
Ya no habla de si tienen que estar muy bien formados académicamente, si tienen que tener unos currículums espectaculares en algunas materias seculares. Nada de todo esto es importante para el Señor realmente. Que sean santos. Bueno, y esto se viene a ver confirmado cuando analizamos la experiencia y la historia del cristianismo. Aquellos creyentes que han causado auténtico impacto en el mundo, pues ha sido sobre todo porque eran santos, eran personas que vivían íntegramente para el Señor. Y eso lo percibía el mundo. Y esto es lo que tiene atractivo para el mundo. Así que el Señor nos ha apartado para una misión específica. Debemos de ver así nuestras vidas en este mundo. Estamos aquí no pasando el tiempo esperando a que el Señor nos lleve al cielo, sino que estamos aquí con una misión que tiene que ver con el mundo. Y es una misión similar, nos está diciendo, a la que el Señor Jesucristo ya había realizado aquí. Ahora Él se iba y de alguna forma estaba dando el relevo a los creyentes que estaban allí, a los que creerían después, para que ellos continuaran esa misma labor del mismo modo que Él lo había hecho. Así que lo que está fuera de toda duda es que el Señor realmente ama a este mundo, tiene interés por este mundo. Estaba, como digo, equipando, preparando, dando recursos al mundo para que llevaran a cabo una misión. Y todo ello enfocado para el bien del mundo, el bien espiritual del mundo. Así que de esto se desprende con toda claridad que el Señor sí que le interesa el mundo y sí que le interesa especialmente su salvación. Miren el coste tan elevado que tenía esta decisión del Señor para sus discípulos y para Él mismo, porque Él sufría identificándose con su pueblo. Digo esto porque ya hemos visto anteriormente que el Señor les dijo, en el mundo os van a aborrecer. Oiga, pues si nos van a aborrecer en el mundo y no nos quieren, mejor que el Señor nos lleve. Y aún así, el Señor nos deja para predicar el Evangelio, porque entre muchos que aborrecen el Evangelio, sí que hay también otros muchos que creen en él y que finalmente son salvados. Así que el intenso amor del Señor Jesucristo por el mundo está fuera de toda duda. Y nosotros debemos de amar al mundo de la misma manera. Debemos de amar al mundo, que esto suena un poco raro, yo lo sé, ¿no? Porque la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Claro, no amar al mundo como ese sistema caído y contagiarnos de sus formas de pensar, de hacer, sus motivaciones, sus finalidades. No, eso no se debe de amar. Pero sí al mundo perdido con los ojos y el amor de Dios, buscando su bien, buscando que sean salvados, que cambien, que salgan de esa situación deplorable en la que se encuentran. Por lo tanto, Cristo envía ahora a sus discípulos al mundo de la misma manera que antes el Padre le había enviado a él. Notemos esta sucesión. El Padre había enviado al Hijo, el Hijo ahora envía a los creyentes y los envía de la misma forma. Por lo tanto, para entender bien qué significa este envío, cómo debe de ser, cuáles son sus características, el propósito, lo que debemos de hacer indudablemente es analizar cómo el Padre envió al Hijo, porque del mismo modo el Hijo está enviándonos a nosotros. Entonces la cuestión que tenemos ahora por delante es esta: ¿cómo envió el Padre al Hijo? Y ahí vamos a encontrar las claves para saber qué espera el Hijo cuando a nosotros nos está enviando al mundo. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? La primera cosa, solamente unas pocas reflexiones. La primera cosa que quiero subrayar es que Cristo fue enviado al mundo para mostrar la gloria de Dios. Esto ha quedado patente al principio de su oración: Padre, he glorificado tu nombre en el mundo, a los hombres. Bueno, Cristo había mostrado la gloria de Dios al mundo. Y esta debe de ser la prioridad en la que nosotros debemos de emplearnos al máximo. Dar a conocer al mundo cómo es Dios de verdad. Esta es la cuestión. No es una cosa fácil, de verdad que no. ¿Cómo es Dios de verdad?
Para eso hay que sacar fuera, hay que luchar contra todas esas tendencias y todas esas mentiras que el diablo ha logrado introducir en la mente de las personas acerca de Dios, que lo ha desfigurado por completo. Y nosotros tenemos que mostrar al mundo cómo es ese Dios glorioso, ese Dios de amor que ha estado dispuesto a entregar nada más y nada menos que a su propio Hijo en una cruz para salvar a los pecadores. Eso que dicen que a Dios no le interesa el mundo, que Dios no ama al mundo, es mentira, totalmente mentira. Notemos bien, nuestra meta, como la de Cristo, mostrar la gloria de Dios al mundo, cómo es Dios de verdad. No tiene nada que ver esto con mostrarle al mundo otras cosas, como por ejemplo nuestra organización, nuestros edificios, lo listos que somos, lo bien que hacemos las cosas, lo bien que predica nuestro pastor, la puesta en escena maravillosa que hacemos cuando cantamos, nuestras coreografías y otras mil cosas. No. Todo eso no es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita es conocer cómo es Dios. Y desgraciadamente, cuando a veces vamos a evangelizar o compartimos el evangelio con otras personas, a veces de lo que los creyentes hablan es de lo bien que lo pasan en su iglesia o lo bien que predica el pastor o otras cosas similares. Miren ustedes, eso no sirve para nada. Por lo menos nos sirve para cumplir con la misión con la que el Señor nos ha dejado en este mundo, que es mostrar la gloria de Dios, cómo es Dios de verdad. Tenemos que exponer delante de ellos los atributos de Dios, explicar las grandes doctrinas que hay en la Biblia. En relación a esto, muy enlazado, está la segunda cuestión que quiero exponer ante ustedes. Y es que Cristo había iluminado las tinieblas del mundo mediante su luz. Él lo había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Eso fue en Juan, creo que es en el capítulo 8, versículo 12. Y ahora el Señor nos deja a nosotros como la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros debemos de ser, ahora, una vez que el Señor ha dejado este mundo, debemos de ser la alternativa, y somos la única alternativa realmente que el mundo tiene para encontrar, en medio de su oscuridad, encontrar el camino que les conduzca a la libertad y a la vida. Y esta luz que debe de brillar en nosotros, por supuesto, tiene que ver con buenas obras, pero tiene también que ver con la enseñanza. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos antes de irse, id por todo el mundo enseñando todas las cosas que yo os he mandado. Esta es nuestra misión, enseñar la palabra de Dios a otros. Por supuesto, nuestra confianza está en esto, en la palabra de Dios, no en el poder que hay en nosotros o en la capacidad que nosotros tengamos de persuadir a personas. Eso no sirve de nada. Cuando ya estamos dentro de lo que es el reino de Dios, uno se da cuenta fácilmente de que lo que nosotros somos tal vez puede valer en el mundo para algunas profesiones o para algunas cosas, pero en el reino de Dios dependemos enteramente de su poder, de su gracia, y somos sostenidos por su Espíritu Santo. Otra cuestión no hay. Por lo tanto, si vamos a iluminar de algún modo las tinieblas de este mundo, ha de ser por la predicación de la palabra de Dios. Ahí está nuestra confianza, el poder que tiene la palabra de Dios. Ahí. Y eso es lo que ilumina la mente de las personas para que lleguen a la fe, al conocimiento de Dios. También, en tercer lugar, Cristo fue enviado a fin de buscar y salvar a los que se habían perdido. Y nosotros también somos instrumentos de Dios ahora en este mundo precisamente para lo mismo, para buscar a los perdidos. Esta debe ser nuestra meta por encima de cualquier otra cosa, la salvación de las almas perdidas. Tal vez en el desarrollo de esta misión pues tengamos que ocuparnos también de otras cosas, como hizo el Señor, de atender necesitados de otros tipos, etc. Pero si nos quedamos ahí, estamos perdiendo de vista la meta final. La meta final por la que estamos aquí no es
como ya he dicho en otras ocasiones, organizar una iglesia que sea más o menos una ONG. No, que atienda cuestiones sociales, necesidades del individuo a nuestro alrededor, que hay tantísimas. Sí, eso tal vez tengamos que hacerlo, seguro que sí. Pero por encima de eso, nuestra meta, y de la que no nos debemos de desviar, es predicar la salvación a las almas perdidas. Eso es lo que el mundo necesita y eso es para lo que el Señor nos ha dejado aquí. Cuarto aspecto, Cristo vivió de una manera santa y pura, dando testimonio con su propia vida, con sus propios hechos, de las verdades que había venido a predicar. Y esta coherencia es fundamental en la misión que nosotros debemos de llevar a cabo en el mundo. Miren, el mundo no nos va a perdonar esta falta de coherencia. Que nosotros digamos una cosa pero vivamos y hagamos la contraria. Este tipo de cosas al mundo le repele, es algo que, en fin, les molesta muchísimo y es lógico. Para ellos, cuando hacemos esto, somos unos hipócritas, mentirosos, embaucadores, bueno, todo tipo de calificativos malos para describirnos cuando hacemos esto. Y a veces, desgraciadamente, tal vez nuestra vida, la forma en la que vivimos, no está a la altura de lo que predicamos. Y esto es fundamental. Cristo, en comparación, dio un ejemplo perfecto. Y nosotros debemos de seguir ese mismo ejemplo. La coherencia entre la vida y las palabras. Cristo fue enviado en el poder del Espíritu Santo, quien lo ungió. Recuerdan ustedes las profecías esas que él mismo leyó en la sinagoga en Nazaret. El Espíritu Santo está sobre mí, me ha enviado el Señor a predicar, tal. Todo aquello, ¿verdad? El Espíritu Santo al comienzo de su ministerio lo ungió en su mismo bautismo. El Espíritu Santo descendió sobre él y lo llenó del Espíritu Santo y lo guió en todo su camino. Y nosotros también, si vamos a realizar una misión en este mundo, debe de ser en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Yo no me canso de enfatizar este hecho, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Debemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta misión. Recuerdan ustedes en la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya el Señor había muerto, ya el Señor había resucitado, estaba con ellos esos 40 días antes de ascender al cielo. Bueno, podría haber sido un buen momento para comenzar ya con la misión. Sin embargo, el Señor les dice, no, quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, no antes, sino después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no antes de que el Espíritu Santo hubiera venido. Ya sabían todo lo que tenían que predicar. Ya el Señor se lo había explicado. ¿Por qué no salir? Bueno, no salir hasta que el Espíritu Santo. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Debemos depender de eso. Otro aspecto más es que debemos estar dispuestos a aceptar voluntariamente la vergüenza, la humillación, el menosprecio, ser ridiculizados, acusados falsamente. Tantas y tantas cosas adversas que el Señor pasó, por las que Él mismo sufrió, y que nosotros, si queremos ser fieles seguidores del Señor y tomar su relevo en esta misión, nos van a ocurrir también. El discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han hecho todas estas cosas, a vosotros, pues lo mismo. Debemos de aceptar eso. Es el precio que tiene esta misión y el Señor, con toda honestidad, nos lo deja claro de antemano. Ahora, no solamente veamos la parte negativa, el precio es ese y es muy alto. Y es muy costoso. Y es doloroso, realmente es doloroso. Pero también debemos de considerar lo que ocurrió con el Señor Jesucristo después que terminó su obra. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Él resucitó, ascendió al cielo y fue coronado lleno de gloria y de honra a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestra identificación con Cristo es completa. Morimos juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él y finalmente, al acabar nuestra carrera,
ser glorificados juntamente con Él. Así que es verdad, sufrimos aquí, pero dice el Señor que nuestra recompensa, debemos de alegrarnos porque nuestra recompensa es grande en los cielos, en aquel lugar donde nada ni nadie nos la puede arrebatar. Por lo tanto, pues estamos dispuestos a aceptar todos esos sinsabores que la obra con los que la obra viene acompañada, pero también sin perder de vista nunca que el Señor finalmente triunfante subió al cielo donde ha sido glorificado. Y otra reflexión más sobre este paralelismo entre cómo el Padre le envió al Hijo y el Hijo nos envía a nosotros. Recordamos que el Señor Jesucristo siempre, sin excepción, estuvo en los asuntos de su Padre. Ya desde los 12 años, cuando empezaba a considerarse que un niño ya empezaba a tener ciertas responsabilidades espirituales, pues allí recuerdan ustedes el padre, la madre, José y María, buscando al niño Jesús, vuelven a Jerusalén. ¿Qué haces aquí, hijo? ¿No sabes que nos has causado preocupación y ansiedad? ¿No sabéis que en los negocios, que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Bueno, pues el Señor desde bien niño hasta el final siempre estuvo integrado. Su meta, su vida, la esfera en la que él vivía era la voluntad del Padre, siempre sujeto a la voluntad del Padre. Nunca buscando complacerse a sí mismo. Esto lo dice Pablo en los Romanos, en Corintios. Tampoco Cristo se agradó a sí mismo. Creo que es en 1 Corintios, pero ahora ya no lo recuerdo. Él se entregó, no se agradó a sí mismo. Por supuesto que la cruz no era agradable para él. Pero lo hizo. ¿Lo hizo por qué? En sujeción al Padre. ¿Y qué debemos de hacer nosotros si hemos de imitar la forma en la que el Hijo vino a este mundo enviado por el Padre? Ahora que Él nos está enviando también. Pues tendremos que pensar que nosotros también debemos de estar sujetos al Padre. No hablaremos nuestras propias palabras, sino que hablaremos la palabra de Dios. No buscaremos nuestros propios planes y deseos, quizás nuestras aspiraciones carnales, incluso dentro del ámbito espiritual, porque a veces hay trepadores espirituales que no buscan las cosas del espíritu, sino las de la carne, pero quieren posicionarse como los fariseos, recuerdan ustedes, que buscaban siempre los primeros puestos, el protagonismo. No, dice el Señor, no nuestros propios planes y deseos. No haremos las cosas como a nosotros nos parece, sino que nos sujetaremos a la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios en este momento sea tremendamente impopular en el mundo. Pero nosotros seguiremos aquí, porque estamos sujetos a la voluntad del Padre. Los asuntos del Padre no son nuestros asuntos, son los suyos. En definitiva, tenemos que asumir nuestra posición. Somos enviados como siervos. Somos enviados como siervos. Qué poco le agrada a nuestra naturaleza caída esta idea. Ser siervos. Bueno, pero es lo que hizo Cristo, ¿no es cierto? Cristo vino a servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él se humilló como un siervo. Nos lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, pero en la condición de hombre, llegando a morir, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Entró en nuestro mundo, se identificó con su propia creación. ¡Qué humillación tan grande! El Creador hacerse como una de sus criaturas. Es increíble, es increíble. ¿Para qué? Para acercarse a las personas y ser útiles, ser útil a ellas, para salvarlos. Sirvió al mundo. Y ahora el Señor nos llama a nosotros a que renunciemos también a nuestros privilegios, a nuestra seguridad, a nuestra comodidad, para ir a servir al mundo. No para que el mundo nos sirva, no para que en la iglesia nos sirvan, sino para servir al mundo. Qué devaluado está este concepto del servicio dentro de las iglesias. Pocas veces veo yo que se predique de esto, no lo sé. Pero es imprescindible hablar de servicio. Somos siervos, ante todo siervos del Señor, para servir a este mundo en los asuntos
del Padre. Por lo tanto, como ven, sí que hay muchas similitudes entre la forma en la que el Padre mandó al Hijo y ahora el Hijo nos envía a nosotros al mundo. Pero también es cierto que hay diferencias, cosas en las que de ninguna manera puede ser igual nuestra misión que la del Hijo. Por ejemplo, sabemos que la misión del Hijo incluyó la encarnación y la expiación de los pecados de las personas. Y eso en nuestro caso es imposible. Nosotros no podemos encarnarnos, nosotros ya hemos nacido siendo hombres. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Esa encarnación es imposible para nosotros. Y nosotros tampoco podemos realizar una obra de expiación a favor de las personas. Nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos salvar a nadie. No somos nosotros los que salvamos a las personas. Lo único que nosotros podremos hacer como hombres es indicar el camino de la salvación a las personas perdidas. Ahora, como estábamos diciendo, la fidelidad a esta tarea realmente es costosa. Sí lo es, lo es. Pero se hará mucho más llevadera si somos conscientes del gran privilegio que esta misión entraña. Piénsenlo bien. De la misma manera que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo nos envía a nosotros. Es un privilegio, es un honor seguir en esta estela, dar continuación a esta obra tan maravillosa que empieza en el Padre con el Hijo y ahora a nosotros nos deja ocupar un lugar privilegiado en esa labor. Sí, es un lugar de siervos, pero no deja de ser un lugar privilegiado. Es el más alto honor que se le pueda otorgar al hombre, ser colaboradores en el reino de Dios, estar inmersos en los asuntos del Padre, que Dios a nosotros, hombres pecadores, no solamente nos ha redimido, sino que ahora nos incluya en su reino, en su obra, de esta manera maravillosa. Oiga, es para darle gracias al Señor, no es para otra cosa. ¿No les parece? Y aunque va a ser una tarea difícil, desde luego que sí, y el Señor lo advirtió con honestidad, pero miren, nos queda también claro que a cualquier lugar donde el Señor nos mande, Él ya ha ido antes. Él ya vino a este mundo, Él ya sabe lo que hay aquí. No nos manda a un mundo desconocido donde vete tú a saber qué nos va a pasar. No, es que Él nos manda a un sitio donde Él previamente vino y bajó hasta lo más bajo de este mundo. No hay un solo sitio que el Señor no conozca. Él experimentó las partes más oscuras, más siniestras de la naturaleza humana, de este mundo. Él estuvo allí. Y ahora podemos estar seguros que allí donde el Señor nos manda, en medio de todas las dificultades que vamos a encontrar, Él va a estar a nuestro lado en cada una de ellas. Esto es algo sin duda consolador y también que nos anima. No es una tarea, no es el general que manda a los soldados a un lugar desconocido y él se queda en la oficina rellenando informes. No. En el campo de batalla el Señor ya ha estado y está con nosotros. Continuamos, versículo 19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Noten bien, el Señor lo que está identificando es la santidad de su pueblo como el resultado de su propia santificación. El resultado de su propia santificación va a ser la santidad de su pueblo. Es lo que está diciendo. Y yo por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, aquí pues surge cierta cuestión en la que debemos de reflexionar. ¿Cómo puede santificarse Jesús, el Señor, si Él nunca ha conocido pecado? ¿En qué medida Él podría progresar en la santificación si Él siempre había sido perfecto? ¿En qué sentido? Bueno, esto es una pregunta importante. Vamos a intentar explicarla. Nosotros muchas veces asociamos la santificación con limpieza. Es uno de las partes, evidentemente, que tiene la santidad, limpieza del pecado. Esa limpieza moral. Pero también hay una segunda parte muy importante, quizás más básica todavía, más esencial en la santificación, que tiene la idea de ser apartado para el servicio a Dios. Limpieza sí, pero sobre todo
apartados, apartados para el Señor. Y en este sentido es como santificación muchas veces se traduce también en la Biblia como consagración. Eso quizás a nosotros nos da un poco mejor la idea, ¿no? Consagración. Me aparto para tal servicio, para tal misión para el Señor. Recuerdan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los sacerdotes eran consagrados. Por ejemplo, Éxodo capítulo 40, versículo 13. Dice: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Lo santificarás, lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Por lo tanto, este término, santificar, se usa no exclusivamente en el sentido de limpieza, sino también para separarse para una obra que Dios le había encomendado. Y en este sentido es en el que la utiliza el Señor Jesucristo aquí. Él se estaba santificando, se estaba consagrando, se estaba apartando para una obra que el Padre le había enviado. ¿Y cuál era esa obra? Bueno, podemos tal vez señalar dos obras para las que el Señor en este momento se estaba consagrando. La primera, la más evidente de todas. Bueno, pues acto seguido iba a ser arrestado y iba a ser crucificado. Por lo tanto, diríamos que él estaba preparándose, ofreciéndose, consagrándose voluntariamente para realizar un sacrificio expiatorio, un sacrificio sustitutorio en nuestro lugar, para poder de ese modo llegar a ser nuestro Salvador. De modo que, una vez que Él fuera nuestro Salvador, nosotros pudiéramos ser santificados, limpiados de nuestros pecados y consagrados al servicio al Señor. Eso no ocurriría salvo que previamente el Señor se entregara a sí mismo por nosotros en la cruz. Miren, podrían leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 10. Yo ahora voy a leer Hebreos, pero en el capítulo 13, versículos 12 al 14, dice allí: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La primera parte del versículo. El Señor, para santificar a su pueblo, se presentó a su pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, padeció fuera de Jerusalén, de la ciudad, en el Getsemaní, en el monte Gólgota, al lado del huerto del Getsemaní. Para santificar a su pueblo, Él ofreció su propia sangre, se ofreció su propia vida. De esa manera nos hace santos, es decir, nos aparta para Dios, nos limpia y nos aparta para el servicio para el Señor. Entonces, este sería el primer significado muy obvio. Santificar en el sentido de dar su vida en rescate por las personas perdidas para salvarlos para Dios, para que les sirvan. Y en segundo lugar, el Señor estaría dando comienzo aquí a su ministerio, a su misión como sumo sacerdote en el cielo a favor de los suyos. Ya saben ustedes que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran consagrados para encontrarse con Dios como representantes del pueblo. Eran representantes del pueblo que se presentaban ante Dios para interceder por el pueblo. Y en este mismo sentido, el Señor Jesucristo ahora se está consagrando para ser el sumo sacerdote que cada uno de nosotros necesitamos. Un sumo sacerdote que va a desarrollar sus funciones no en esta tierra, como hacía el sumo sacerdote en el antiguo orden, sino en el cielo mismo. Entonces, podríamos decir que el Señor se está santificando en este momento, se estaba consagrando para ser inmediatamente nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, nuestro representante, nuestro abogado, como lo quiera usted llamar. Miren Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo que iba a ocurrir inmediatamente después de su muerte, resurrección y ascensión es que él comenzaría este ministerio. Y el autor de Hebreos subraya el hecho de que no empezó a ejercer en un tabernáculo terrenal, que era una especie de símbolo del verdadero trono, del verdadero lugar del templo auténtico de Dios en el cielo. Y ahora dice, Cristo no está ministrando para nosotros a nuestro favor en ese tabernáculo terrenal, sino en el auténtico, en el original, en el cielo mismo, a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, ¿de qué manera esto nos santifica a nosotros? Porque él ha dicho que se santifica a sí mismo, o sea, se consagra como sumo sacerdote para que nosotros seamos también santificados. ¿De qué manera este ministerio del Señor Jesucristo nos ayuda a nosotros en nuestra santificación? Esta entonces es la pregunta. Bueno, pues nos ayuda porque mediante su labor como sumo sacerdote está a nuestro lado, nos da el poder, las fuerzas necesarias para vencer las pruebas y las tentaciones por las que atravesamos. Nuevamente Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Bueno, Hebreos es que, si hablamos de Cristo como sumo sacerdote, Hebreos es la epístola que desarrolla esto mucho más ampliamente de una forma maravillosa. Dice allí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, aquí hay tantas verdades en estos dos versículos. Cristo asumió la naturaleza humana, puesto que a los que él había venido a salvar participaban de sangre y carne, es decir, de naturaleza humana, él se hizo hombre para estar a nuestro lado. Y dice, de ese modo podía ser nuestro representante para expiar nuestros pecados, porque claro, podía ser nuestro sustituto porque era uno como nosotros. Pero no solamente eso, sino que cuando él padeció siendo tentado, esto ahora le permite desarrollar ese ministerio en el cielo a nuestro favor, intercediendo por nosotros, socorriéndonos cuando somos tentados. Él hace esto, y es algo grande, sin duda, que necesitamos para nuestra santidad. Cristo, como nuestro abogado, intercede por nosotros cuando pecamos, para que no nos quedemos arruinados, tirados, sino que podamos levantarnos y continuar con la carrera. Primera Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué nos ocurre a usted y a mí cuando pecamos? Bueno, a mí al menos, y supongo que a usted también, me pasan dos cosas. La primera, que me siento culpable. La segunda, que me siento sucio. Culpable y sucio. Y uno queda derrumbado ante esas dos culpabilidades. Es que son terribles, terribles. ¿Cómo levantarse? ¿Cómo salir a flote? ¿Cómo seguir adelante? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Cristo es nuestro abogado que intercede por nosotros. No pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que nos perdona la culpa, nos limpia de nuestros pecados. Ambas cosas son las que necesitamos y Cristo lo hace. Cristo también, como sumo sacerdote, es capaz de salvar completamente a su pueblo y llevarlo finalmente a la gloria celestial a través de infinidad de dificultades. Él, como sumo sacerdote, desde el cielo, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba en el monte orando? Los discípulos estaban en la barca atravesando el lago aquel, con muchísimas dificultades en medio de la tempestad, pero Cristo estaba en el cielo, en la montaña, en lo alto del monte, orando por ellos, cuidándolos, velando por ellos. Y en el momento oportuno ahí estaba a su lado y calmó la tempestad. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, utiliza una ilustración que a mí me parece maravillosa. Miren lo que dice el texto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos, noten bien aquí la ilustración, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, otra vez más el texto daría para mucho que hablar, ¿no? Pero está hablando de una fuertísima seguridad. La palabra de Dios empeñada en todo este proyecto, de salvar y de hacer válidas sus promesas. Pero dice, en la ilustración que utiliza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cuál es la idea? Miren, usted puede acercarse a un puerto marítimo y ver que hay una tormenta y mucho oleaje y viento y los barcos que están ahí encima del agua flotando pues van de aquí para allá y se balancean. Dices, ¿esto a dónde van a ir? Estos van a salir disparados, van a salir despedidos hacia el mar y se van a perder por ahí de todo a saber dónde. Van a ser llevados por las olas y el viento a alta mar y allí se van a perder. No se van a mover de allí. Sí, van a estar dando muchos vaivenes para aquí y para allá, pero no se van a mover. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo vea, debajo está el ancla. Y ese ancla está en otra dimensión, está abajo, dentro del agua, sujetando el barco. El barco sí, arriba está sujeto a toda la intemperie, pero debajo está la cosa muy segura. Y dice el Señor, esto es así con nosotros. Nosotros ahora vivimos en este mundo. Y aquí, pues mire usted, la que nos cae con este mundo cada vez más impío, pues somos zarandeados de aquí para allá. Y uno diría, ¿llegaré yo a destino? Sí. ¿Por qué? Porque el ancla de mi barco, de mi vida, ya ha sido clavada allí mismo. ¿Dónde? Dice, bueno, ha sido colocada dentro del velo. Es decir, en el lugar santísimo, donde Cristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. El ancla ya está ahí. Nosotros todavía estamos aquí. Son dos planos, el agua abajo, arriba de la superficie. Pues nosotros vivimos en este mundo, pero nuestro ancla está ya en el otro mundo. Por eso no vamos a perdernos. Dios ha empeñado su palabra y Cristo como sumo sacerdote se ha santificado, se ha consagrado como sumo sacerdote para santificarnos a nosotros, para que podamos avanzar con seguridad a través del oleaje de este mundo y llegar a buen puerto. Continuamos. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí lo que debemos de subrayar, que es de lo que venimos hablando, es una verdad que tal vez no es demasiado enfatizada en el mundo cristiano de hoy en día. Nosotros sabemos que la cruz, Cristo ha muerto en la cruz para justificarnos de nuestros pecados. Esto cualquier creyente lo sabe, ¿no? Porque si no, no es creyente. Cristo murió en la cruz para justificarnos de nuestros pecados. Pero hay una segunda verdad relacionada también con el hecho de la muerte de Cristo a la que no siempre se le presta tanta atención. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a lo que habla aquí este versículo. Para nuestra santificación. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos santos. Nuestra santificación. Este énfasis que recorre toda la Biblia una y otra vez, tan importantísimo. Miren, por ejemplo, algunas citas a modo de ejemplo. Efesios capítulo 5, versículo 25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Para santificarla. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Su muerte tenía el propósito de santificar nuestras vidas. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notan el énfasis. Cristo murió para que nosotros seamos santos. Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo
para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, Cristo ha muerto por nuestros pecados para tener un pueblo, nosotros como creyentes, que seamos celosos de buenas obras. Un ejercicio interesante es que ustedes lean la epístola entera de Tito y busquen cada vez que habla de las buenas obras. Y este es un propósito, cuando Pablo escribe a Tito, allí en Creta, los cretenses siempre ociosos, malas bestias, glotones ociosos, dice, y este testimonio que lo ha dicho, esto lo dice uno de ellos, dice, es verdad, dice Pablo, o sea que los debía conocer bien. Y en esa sociedad tan corrosiva, tan mala, dice Pablo, vosotros como creyentes, el Señor os ha salvado para que hagáis algo diferente. Tenéis que ocuparos en buenas obras. Vuestros conciudadanos se ocupan de todo lo contrario, pero vosotros de buenas obras. Este es el propósito con el que Dios nos ha salvado. Buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivamos para la justicia. Por lo tanto, este énfasis de la palabra de Dios, tanto del Señor Jesucristo como de sus apóstoles posteriormente, este énfasis centrado en la necesidad de que el pueblo de Dios sea santo, pues nos lleva a la conclusión de que cualquier iglesia o cualquier cristiano que tome el asunto de la santidad a la ligera, por supuesto, no está en sintonía con Cristo, ni con la palabra de Dios. Vivir de una forma mundana, es decir, ausente de santidad, lo único que va a poner en evidencia es que no hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Porque si hemos conocido a Cristo como el Salvador, debemos de ser santos, porque Él nos ha salvado para ser santos. Esta es la lógica que impera en la palabra de Dios de arriba abajo, por todos lados. Miren cómo el Señor lo expresó con una advertencia muy seria, ¿no? Miren en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Creo que estos versículos son bien conocidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos hablaban muy bonito, Señor, Señor, profetizamos, echamos demonios, pero dice, vosotros habláis bonito, pero dice, sois hacedores de maldad, carecéis de toda santidad. Y lo que estamos diciendo, que la ausencia de santidad en la vida de la persona, aunque haya un lenguaje muy florido, muy bello, muy edulcorado, todo lo que usted quiera, espiritualmente hablando, pero si no hay auténtica vida cristiana, santa, no hay evidencia de perdón ni de salvación. Y eso es muy serio, muy serio. Y yo creo que hay iglesias que sus énfasis están puestos en otros lugares, pero no en la santidad de su pueblo. Con que vengan, con que dejen sus diezmos, con que estén contentos, ya estamos felices. No. Como pastores y como creyentes nunca podremos estar satisfechos en tanto que nuestra vida, la vida de las congregaciones que pastoreamos, manifiesten esa santidad agradable al Señor. Mientras tanto, no podemos estar satisfechos. Lamentablemente, sospecho que en algunos lugares, algunos creyentes enfocan este asunto de la santidad como una asignatura opcional. O sea, usted tiene el cuerpo principal de asignaturas que las tiene que cursar sí o sí, y luego hay otras que son opcionales. Bueno, pues esta es de las opcionales. No, mire, no es así. Esta es una asignatura obligatoria para todo cristiano, ser santos. Cristo se santificó por nosotros para que seamos santos, pero cuidado, esto no ocurre de manera automática. Bueno, si Él ya se ha santificado para que yo sea santo, pues ya lo seré. No. En cierto sentido posicional, como explicábamos en un estudio anterior, sí,
posicionalmente en el momento en que somos salvados, somos colocados aparte para el servicio de Dios. Pero esa santificación progresiva, continua, de vida, de la que ahora está hablando, debe de ser cada creyente quien se consagre de forma personal al Señor. Tiene que haber de nuestra parte ese deseo y esa petición al Señor. Señor, hazme más santo. Hazme más santo. Eso fue la petición, lo estaba leyendo, no sé si ayer o antes de ayer en los Evangelios, la petición de los discípulos. Señor, haznos más santos, danos más fe, haznos más santos. Esa es la idea que tenemos que siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos aspirar, tener más fe, más santidad, más consagración, más comunión con el Señor. No conformarnos con algún mérito, con algún triunfo del pasado, sino aspirar constantemente a más cosas. Solamente así cumpliremos el propósito con el que el Señor se santificó para que nosotros seamos santos. Continúa el texto, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora fíjense cómo el Señor comienza a orar por otro grupo, ya no por los que tenía allí, que es por los que ha estado orando desde el principio, que en principio estamos hablando de los apóstoles, los 11 que quedaban en ese momento junto al Señor. Ahora va a hablar de otros, y va a orar por ellos, de otros que van a creer en Él por la palabra de ellos. Así que lo que el Señor estaba es augurando un fruto abundante de la misión a la que ahora les iba a enviar a los discípulos. Él estaba mirando ya la cosecha que se iba a producir con el tiempo a partir de ese ministerio, de ese trabajo que los apóstoles iban a desarrollar. Así que el Señor está abriendo los horizontes, se están ampliando hacia el futuro. Bueno, el evangelista Juan escribió el Evangelio de Juan casi al final del primer siglo. Es seguramente, junto con Apocalipsis, las últimas composiciones que tenemos en el Nuevo Testamento, casi al final del primer siglo. En ese momento, cuando Juan escribe, esta oración que el Señor hizo en aquel momento en el aposento alto, bueno, ya en el camino por Jerusalén, tal vez ya en el huerto de Getsemaní o cerca de él, que el Señor hizo aquella noche, cuando Juan escribe ya se había cumplido. Las iglesias existían, había multitudes por todo el mundo que conocían ya al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que el Señor estaba ampliando los horizontes, pero no se estaba equivocando, estaba diciendo algo que efectivamente llegó a ocurrir. Ahora, tal vez algunos se hagan esta pregunta: ¿por qué razón el Señor ora primero por los apóstoles y ahora empieza a orar por estos otros creyentes? ¿Por qué no ora por todos a la vez? Si al fin y al cabo todos formamos parte de la misma iglesia, ¿por qué orar de manera separada por unos y después por los otros? Esta creo que es una buena pregunta. El primer grupo, los apóstoles por los que había estado orando en este momento hasta aquí, eran aquellos que habían sido testigos de toda la vida del Señor Jesucristo, desde el momento del bautismo de Juan el Bautista, todo el ministerio del Señor de enseñanza, de milagros, su muerte, su resurrección y su ascensión. Esto todavía no había ocurrido, esto último, pero iba a ocurrir inminentemente y ellos serían testigos también de esto. Este era el primer grupo, un grupo muy especial, por lo tanto, porque eran testigos directos que habían convivido personalmente en cada una de las etapas y de los momentos importantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Luego estaban los que iban a creer en el Señor a partir de la palabra de ellos, que es un grupo distinto, que ya no habría conocido personalmente en muchos casos, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, usted y yo, si somos creyentes, hemos creído por la palabra de los apóstoles, ¿no es cierto? Porque si hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo ha sido por lo que ellos nos han enseñado. Hemos creído en Él, pero no hemos conocido al Señor personalmente. Así que, ¿cuál es la razón para orar por esos dos grupos? Bueno, porque había una misión especial para unos, la misma misión también para otros, pero con otros matices. Para los primeros, para los apóstoles, ellos tenían que ser los encargados
los encargados oficiales, declarados así por el mismo Señor, como personas escogidas por Él para ser sus apóstoles, que serían quienes nos tendrían que hacer llegar toda la verdad acerca del Señor Jesucristo. Y eso efectivamente ocurrió. ¿Cuándo? Bueno, después de que el Señor resucitara y ascendiera al cielo, ellos empezaron a predicar, pero con el tiempo se dieron cuenta de la importancia que tenía dejar por escrito las grandes verdades doctrinales y también todos los milagros, esas evidencias que confirmaban, que apoyaban que el Señor Jesucristo era el Mesías y que avalaban también su propia enseñanza. Ellos se encargaron de eso, eran especiales por eso, esos 12, esos 11 apóstoles, que luego hubo uno más, que fue sustituido en sustitución de Judas, y luego Pablo como apóstol a los gentiles. Estos tenían el deber y el ministerio encargado por el Señor, y el Señor había orado por ellos aparte, para que cumplieran con esta misión. Y la cumplieron. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento, que es fruto de la labor de los apóstoles o de algunos que estaban bajo su supervisión, siempre así. Por eso decimos que en este sentido no hay apóstoles en el día de hoy, porque no puede haber alguien que venga hoy diciendo yo soy apóstol de Jesucristo. Oiga, usted ha vivido con el Señor Jesucristo y ha sido encargado por Él para que nos transmita tanto el testimonio del Señor como las grandes verdades doctrinales que se derivan de Él. No hay ahora ninguna persona que diga yo soy apóstol. Bueno, los hay, pero son falsos. No hay nueva palabra de Dios porque no hay más apóstoles. Eso se acabó. Y en ese sentido ya no hay apóstoles. Ahora, es verdad que estaba ese otro segundo grupo que seguimos manteniendo la misma misión de predicar el Evangelio, claro que sí. Pero fíjense que en esto sí que somos iguales. ¿Cómo creeremos nosotros en el Señor? Por la palabra de ellos. ¿Y cómo creerán los demás? Por la palabra de ellos. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros tenemos que predicar, que seguir predicando, es la palabra de ellos, lo que ellos nos han enseñado. Las verdades que vienen de Cristo a nosotros a través de los apóstoles. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Por lo tanto, hay una vinculación muy clara entre los primeros cristianos, los apóstoles, y nosotros. Ambos creemos en Cristo y ambos creemos el mismo testimonio que ellos han dado de Cristo. Qué importante, no obstante, cuando estamos en estos momentos acompañando al Señor en su oración, pensar que Él ya estaba orando por los creyentes futuros, es decir, por usted y por mí, orando por nosotros momentos antes de ser arrestado en el Getsemaní y ir inmediatamente a morir en la cruz. Hace 2000 años, Cristo estaba orando por usted y por mí antes de morir en la cruz por nosotros. Esto es algo consolador, entiendo yo. No somos un accidente del destino. Estamos aquí en este mundo, vete tú a saber por qué estoy aquí. Bueno, no sé cómo habrá venido usted a este mundo, pero la cuestión está en que Dios, desde luego, tenía un propósito para nosotros en este mundo. Y puede que otros no nos hayan amado como deberían de habernos amado, pero el Señor sí que nos ha amado y ha pensado en nosotros mucho antes de que viniéramos a este mundo. Ya estaba orando por nosotros. Por lo tanto, el Señor sabía que la muerte en la cruz, su muerte en la cruz, iba a ser el comienzo de una influencia creciente en este mundo. Él mismo lo había dicho. El grano de trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 24. La clave para llevar mucho fruto, morir. Y esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Y habla entonces de los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí quiero subrayar el hecho de que la expansión del Evangelio tiene que ser por la predicación de la palabra de ellos. La palabra de ellos, que aquí, claro está, no es de ellos, sino es la palabra que el Señor les encomendó a ellos, lo que nosotros conocemos el Nuevo Testamento. Que quedó incorporado aquí, cada una de las cosas que ellos escribieron. Fíjense qué importante.
la predicación de la palabra de Dios. Esto es la clave. Hoy hay muchos diseñando nuevos métodos modernos, tecnológicos, para persuadir a la gente, para que crean en Cristo. Pero miren ustedes, el método bíblico que siempre ha resultado eficaz y que lo seguirá haciendo independientemente de la época en la que vivamos, el lugar donde usted se encuentre, es siempre el mismo. La predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Eso siempre lleva fruto, siempre lleva fruto. Lo lleva porque es como se produce la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Lo preocupante que es, lo preocupante es que hoy en muchísimas iglesias el tiempo de predicación de la palabra de Dios se va acortando, se va reduciendo. Se da mucho más protagonismo a la música, a intervenciones de un tipo y de otro, a anuncios en las iglesias, y la palabra de Dios relegada cada vez más a una esquinita del programa de la iglesia. Miren, tenemos que recuperar la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Esa es la forma en la que el Señor Jesucristo nos enseñó que debíamos de predicar y de llevar el Evangelio para cumplir con esta misión que el Señor nos ha enviado. Lo dejamos aquí, temas importantes para reflexionar y aún más para practicar. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a practicar de verdad todas estas cosas y cumplir con la misión que Él nos ha encomendado de la misma forma, con la misma fidelidad que Cristo cumplió la misión que el Padre le había encomendado a Él. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.